Spider-Man es uno de los personajes provenientes del mundo de los cómics que más adaptaciones cinematográficas ha tenido. Luego de haber abordado en el canal a 2 de las 3 interpretaciones de Spider-Man por parte de Andrew Garfield y Tom Holland, ya era hora de agregar a la lista al tercer integrante del grupo, que fue el primer Spider-Man que pudimos disfrutar en el cine. Por supuesto, estoy hablando del gran Tobey Maguire y sobre la muy famosa trilogía de Sam Raimi, director que luego de unos años ha vuelto a la temática superheroica y está dirigiendo la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness de Marvel Studios. Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. Después de 19 años del estreno de su primera película en cines, en este video vamos a repasar el desarrollo psicológico que esta saga le ha dado al Spider-Man de Tobey Maguire. El Peter Parker de Tobey Maguire adapta casi a la perfección los primeros números de los cómics del personaje creados por Stan Lee y Steve Ditko en la década de los 60. Vemos a un chico introvertido, poco sociable, que no es tenido en cuenta por sus compañeros, y como bien él dice, desearía ser alguien más. Este Peter Parker no es nada especial. Una de las intenciones principales del director era ser un Peter con el que todos pudiéramos sentirnos identificados. Tanto así, que optó por que Spidey tirara telas orgánicas en vez de construir sus propios lanzarredes, ya que de esa forma todos íbamos a poder sentirnos capaces de identificarnos y sentir que personas que no podríamos construir aparatos tan complejos podríamos de todas formas ser Spider-Man sin problemas. Vemos a este Peter Parker como una persona tímida y muy sensible, y una vez que entra en confianza es capaz de abrirse y sacar poemas desde el fondo de su corazón sin vergüenza alguna. Al principio, y como en los cómics, utiliza sus poderes por un beneficio personal, pero luego del incidente con el tío Ben, y después de haber escuchado esa icónica frase en el auto, la misma le queda fijada como un mandato familiar que pasará a convertirse en su filosofía de vida por sobre cualquier otra cosa. Tal y como sucede en los cómics, Peter se gradúa de la secundaria prontamente y empezamos a explorar los primeros momentos de su vida de joven adulto, en la que intenta balancear el conseguir un trabajo y ser Spider-Man. Las conversaciones y batallas con Norman Osborn, sobre todo la batalla final, lo ayudan a reflexionar sobre quién es él realmente y por qué elige el camino del héroe, cuando podría tranquilamente utilizar los poderes para su beneficio como ya lo hemos visto hacer. Esta película termina de cerrar un ciclo de búsqueda de identidad que empieza en los primeros minutos planteando la pregunta de quién soy y cierra con una última frase que denota la transformación que ha sufrido Peter Parker, contestando sin ninguna duda que él es Spider-Man. En la segunda entrega de la trilogía tenemos un Peter Parker un poco más experimentado luego de haberse enfrentado al Duende Verde, pero siguiendo con ese tono jovial que lo caracteriza. Acá empezamos a meternos un poco más en la dualidad del personaje, viendo que Spider-Man es un héroe que logra salvar nenes en la calle y derretir a las muchachas, pero a costas de que Peter Parker llegue tarde al trabajo y entregue las pizzas fuera de horario. Lógica que los cómics han instaurado como insignia del personaje. Ahí va Sam Raimi nuevamente, dándonos más herramientas para ser un héroe alcanzable por la audiencia, dándole su moto de los cómics, pero transformándolo en repartidor, mostrándonos que realmente cualquiera podría ser ese chico. Esta película explora la compleja mente del personaje, planteando la dificultad y el sacrificio que implica ser Spider-Man, haciendo que estas disyuntivas a nivel mental afecten sus poderes despojándolo de ellos. Esta conflictiva psicológica compleja lo hace pensar que quizás tenga opción, quizás él pueda elegir ser o no ser Spider-Man, por lo que, con una escena sacada del número 50 de Amazing Spider-Man, decide no ser Spider-Man nunca más tirando su traje a la basura. Por unos días, el personaje que la primera mitad de esta película se lo notaba cansado, sobrepasado y triste, se muestra ahora revitalizado, volviendo a esa esencia jovial, concentrándose de lleno en los deseos de él mismo. Lo vemos nuevamente buscando ese poema que esconde bajo su carne para recuperar a Mary Jane, intentando impedir que se case con John Jameson. También, al sentirse profundamente identificado con el Dr. Octavius, Peter debe atravesar un proceso de desidealización psíquica, otorgándole a Octavius el lugar que se merece, el de un hombre que cree que el fin justifica los medios por sobre todas las cosas.
Tal y como vimos en la primera entrega, el personaje de la tía May está excelentemente construido, teniendo diálogos que nos hacen reflexionar y hasta caer un par de lágrimas. Que Peter haya tenido la valentía para poder contarle a la tía May lo ocurrido la noche de la muerte del tío Ben, demuestra absoluta valentía y madurez de su parte, siendo un momento en el que nos damos cuenta que el personaje ha crecido. Nuestra viejita favorita vuelve a hacer que Peter haga clic, dándose cuenta de que ser Spider-Man es el camino a seguir para él. Esta entrega nos muestra un final ideal, en el que Peter Spidey se queda con la chica y todo parece marchar viento en popa. La tercera parte de la saga nos da a entender que Peter ya está en otro momento de su vida, pensando en sentar cabeza y pedirle matrimonio a Mary Jane, aunque esté subido al pony de la fama. They love me. Es una película mucho más oscura que explora el lado B del personaje, que a partir del traje negro vuelve a hacer que Peter tenga conductas irresponsables e infantiles, generando problemáticas en sus relaciones interpersonales. How are you? Quite a spell. If you want the shots, I'll take the staff job. Double the money. De todas maneras, el poder cerrar la historia del asesinato de su tío y hacer las paces con su mejor amigo sanan algunas heridas que le permiten seguir adelante nuevamente, siendo el héroe que está destinado a ser. Esta película explora todo lo que Peter podría haber hecho de haber elegido un camino diferente, haciendo que el personaje aprenda de sus errores y empiece a ver la vida con otros ojos. Como hemos visto, en estas 3 entregas, Peter Parker suele tener un desarrollo por picos, en el que el personaje alcanza un punto de madurez que luego le es arrebatado, volviendo a esa esencia jovial e irresponsable proveniente de los cómics para que sirva como impulso para un aprendizaje aún mayor, creciendo mentalmente y siendo capaz de enfrentarse a desafíos cada vez más duros. Espero que les haya gustado este breve recorrido por el desarrollo mental de Peter Parker de Tobey Maguire. Déjenme sus opiniones en los comentarios, pongan like, suscríbanse, compartan el video con sus amigos y ahora sí, esto fue El Diván de los Héroes.